Juan 1, 16 al 18. Dice así: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, en los versos 1 al 18 del capítulo 1 de este Evangelio, encontramos lo que se conoce como un prólogo. Esta es una parte que se escribe al principio de los libros, una introducción donde se hace un resumen de lo que se va a decir en el resto del libro. Así que Juan, en estos primeros 18 versos, nos está mostrando el resumen de lo que él va a tratar en todo el Evangelio. Él nos va a decir unas cosas aquí en este prólogo que luego va a probar en el resto del Evangelio. Por ejemplo, en el verso 1 ha dicho que el verbo es Dios, y eso lo va a probar en el resto del Evangelio. Así que es de suma importancia entender estos 18 versos para luego también poder entender lo demás, para también saber de qué se va a tratar y poder ir a estudiarlo con esa conciencia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este Evangelio? Básicamente, el capítulo 20, verso 31, nos dice el propósito del libro, el cual es: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dice en otro lugar, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que nos llama la fe, nos dice cuál es el contenido de la fe y nos dice cuál es el resultado de la fe. Algo maravilloso. Ahora, lo que hemos visto en este prólogo hasta ahora es que se nos ha hablado del verbo. Le llama el verbo precisamente porque es quien muestra a Dios, quien nos habla de Dios de una manera muy clara. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios ha hablado antes a los padres por los profetas y que ahora nos habla por el Hijo. Nos ha dicho que el verbo estaba ya cuando todo comenzó, es decir, el verbo es eterno, él ya existía cuando Dios creó. Que el verbo estaba con Dios y que era Dios, que es el creador del universo y que es la vida de los hombres. Luego, en una declaración supremamente importante, nos ha dicho que ese verbo se hizo carne, se iba a hacer carne y se hizo carne, que vino y habitó entre nosotros. Una declaración de suma importancia para la fe cristiana, porque Dios se hizo hombre, porque la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, y es un asunto supremamente importante que nosotros debemos creer, ya que este mismo apóstol en su epístola nos dice cosas como estas: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es además el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces noten estas declaraciones que están ahí en el prólogo, que este verbo que es Dios se hizo carne, son esenciales para la fe cristiana. El que no cree esto no solamente está lejos de la salvación, sino que Juan nos lo muestra como un anticristo, es decir, alguien en contra del Señor. En su segunda epístola dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que estamos frente a una verdad poderosa y gloriosa
que debemos creer, en la cual debe descansar nuestra fe, si es que hemos de entrar al cielo alguna vez. Ahora bien, queda una parte más que hemos leído en los versos 16 al 18, y básicamente podríamos pensar en una pregunta: ¿cuáles son los beneficios que trae el hecho de que el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros? ¿Cuáles son los beneficios? Así que el título de esta enseñanza es La provisión que ha hecho el Verbo. La provisión que ha hecho el Verbo. Maravilloso, eso quiere decir que vamos a mirar, por lo menos de manera general, porque es un prólogo, de manera general vamos a mirar algunos de esos beneficios de su venida, del hecho de que se hace carne y viene y habita entre nosotros, algunos beneficios con los cuales, por supuesto, hoy la iglesia podría gozarse y los incrédulos podrían venir a la fe al ver lo que el Señor ha hecho. Entonces, en primer lugar, el Verbo trae o provee abundante gracia. En la gracia es uno de estos atributos de Dios importante y lo vimos en el sermón anterior. La gracia es este atributo de Dios a través del cual Él le da a las personas cosas que ellos no merecen. Es un Dios de gracia. Y eso es maravilloso, porque si Dios solamente fuera un Dios justo, igual eso es bueno, pero si solamente fuera un Dios justo, todos estaríamos condenados sin ninguna esperanza de ir a la gloria por nuestros pecados. Estaríamos condenados. Pero tenemos un Dios de gracia, y leíamos que decía de Jesucristo que lo vieron lleno de gracia y de verdad. Traer gracia significa que trae precisamente cosas que no merecemos y nos las da con todo agrado, porque así es Él. Entonces, lo primero que hace el Verbo es proveer esta gracia. Por ejemplo, verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, un Dios de gracia, algo maravilloso. Ya nos había revelado que este Verbo era, lo vieron lleno de gracia y de verdad, pero una cosa es decir que vieron al Verbo lleno de gracia y de verdad, eso es una cosa, y otra cosa es decir que nos trae la gracia. Entonces, cuando se nos presenta al Verbo así de lejos y se nos dice que lo vieron lleno de gracia, la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cierto? Pues sí, Él es lleno de gracia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues que cuando Él vino, trajo esa abundante gracia. Y hoy, precisamente nosotros como iglesia, estamos siendo bendecidos por esa gracia maravillosa de nuestro Señor. Lo primero que debemos advertir es lo que se nos dice del Verbo en cuanto a esta provisión. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Plenitud. Esta palabra nos enseña que el Verbo está lleno de todo, o de todo lo que necesitamos. Está lleno de virtudes, está lleno de bendiciones. Todo está en Él. Si me lo permiten decir de esta manera, Él de todas formas está abastecido con todo lo que necesita la humanidad. Tiene todo lo que necesitan nuestras almas. Esta expresión, entonces, por un lado, nos debe traer confianza en Él. Porque cuando llamamos a las personas y les decimos crean en Jesucristo, se lo estamos diciendo con plena confianza. Ustedes pueden ir a Él porque Él tiene todo lo que usted necesita. Todo, absolutamente. De su plenitud tomamos todo. Está lleno el Señor de todo lo que necesita la humanidad. Y podemos preguntar,
¿Habrá en el Señor una bendición para mí? ¿Habrá en Él una bendición para cada uno de nosotros, niños, grandes? Sí. Él está lleno, tiene una plenitud, una llenura de todas las cosas que son buenas. ¿Nos podrá pasar como Esaú? Ustedes podrán recordar que a Esaú le pasó lo contrario. Una vez que engañaron Jacob y su mamá a Isaac, para que Isaac le diera la bendición que era de Esaú a Jacob. Él se la dio, lo lograron engañar. ¿Ustedes recuerdan? Lo tocó y lo sintió peludo y dijo, sí, huele igual a mi hijo Esaú. Entonces le dio la bendición. A través de las mentiras y de todas las artimañas posibles, de falsedades, de pecado, se hicieron a la bendición que era de Esaú. Claro, también entendemos que él en algún momento la desechó, ¿no? En algún momento él dijo, yo me voy a morir, entonces ¿para qué sirve? En algún momento la desechó, pero pues eso no significa que Jacob y la mamá no la hayan tomado fraudulentamente también, obraron mal, los tres. Esaú vendió su primogenitura, su bendición, por un plato de lentejas. Pero cuando le quitaron la bendición, le entró nostalgia al corazón. Y leemos por allá en Génesis que Esaú le dijo a su papá, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. El papá no tenía más. El papá tenía una para darle. Y esa una se la dio a Jacob. Entonces cuando Esaú llegó, pues no tengo nada más. No tengo nada más para darle. Pero miren, cuando nos acercamos al verbo y preguntamos, ¿no tienes más bendiciones que la que ya le has dado a la iglesia? La respuesta es sí. El verbo está lleno de todas las bendiciones que necesitan nuestras almas, de todas las provisiones. En el verbo está la plenitud, la llenura de todas las cosas maravillosas y gloriosas y buenas que necesitamos, no a medias, no en fracciones, no incompleto, sino lleno. Él es la plenitud. Entonces noten cuánto ánimo podemos tener en este bendito Salvador, porque lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Algo más que quiero resaltar es que el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. No es que hay unos privilegiados que reciben de su plenitud, no es que hay unos exclusivos, únicos, que experimentan la llenura del Señor. No existen cristianos de primera y segunda categoría, no. El apóstol y todos los que se acercan a Cristo reciben esa plenitud. Él mismo dice, de su plenitud tomamos todos. Todos los que se acercan a Cristo pueden experimentar la abundancia de su gracia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, por allá en Romanos capítulo 15, dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo ve él? Voy a ir a predicarles y lo que yo llevo, y no porque él lo lleve, no porque sea de Pablo, es la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Las cosas que da el Señor a través del Evangelio son llamadas aquí la bendición del Evangelio, pero Pablo se nos dice o menciona particularmente que esto se da en abundancia. Esto significa, amados hermanos, que si nuestra vida cristiana tiene momentos donde es muy pobre, donde estamos muy escasos, donde estamos ahí como medio, como que no tenemos una buena provisión espiritual, no es por Cristo, no es por su provisión, porque Él la tiene en abundancia, más bien es por nuestra pereza de pedírsela, de tomarla,
de disfrutarla, de gozarla, porque Él está lleno, lleno, abundante bendición tiene el Señor para los suyos. Así que entonces la primera provisión mencionada en el verso 16 es gracia, pero como se expresa, abundante, gracia sobre gracia. Hermanos, y si nosotros somos conscientes de esta frase, debemos reconocer que realmente nosotros hasta el día de hoy, aún siendo los cristianos que seamos, de pronto algunos flojos, algunos no tan entregados, otros sí, no interesa. Aún siendo los cristianos que hayamos sido hasta el día de hoy, cada uno de nosotros puede reconocer que el Señor nos ha dado gracia sobre gracia. Por ejemplo, en el perdón de pecados. ¿Cuántas veces estamos pecando? ¿Cuántas veces pecamos en un día? ¿Cuántos malos pensamientos? ¿Cuántos malos sentimientos? ¿Cuántas malas acciones? ¿Cuántas omisiones pecaminosas que lo que debíamos hacer no lo hicimos? Y aún así el Señor nos sigue bendiciendo. ¿Qué es eso? Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y estamos aquí, hoy vinimos a adorarlo porque nos ha dado gracia sobre gracia. Solamente tal vez no habíamos pensado en este asunto. Esta expresión es maravillosa porque viene lo que les vengo hablando. Abundancia, generosidad. La sola palabra gracia apunta a su generosidad porque significa que Dios nos da su favor no merecido. Ahí hay una bendición abundante. Nos da bendiciones sin merecerlas, pero nos las da. Oír la palabra gracia debería llenar nuestros corazones de asombro y de gratitud, porque merecemos ser castigados, merecemos la muerte eterna, estar alejados de Dios. Hemos pecado horriblemente contra el Señor, así que merecíamos y merecemos realmente estar alejados de Él, pero Él está lleno de gracia y así nos ha llamado y nos llamó un día especial en nuestra historia y desde ese día para acá nos sigue llamando y nos sigue animando y nos sigue dando su gracia y nos sigue dando perdón sin merecerlo. Así que noten, este pasaje entonces se eleva por encima de todo con una gloria infinita, porque nos hace ver lo que el apóstol dijo, vimos su gloria. ¿Quién como Jesús? Si pensamos en la gracia, ¿quién como Jesús? ¿Quién como Dios? Es más, precisamente, a veces una enseñanza de la gracia no cabe en nuestra cabeza porque nosotros no somos así. Nosotros nos cansamos de hacer el bien. Nosotros muchas veces no damos gracia. Muchas veces simplemente somos recíprocos. Por eso el Señor a veces decía, pues, no le den a los que le pueden devolver. Porque eso no muestra mucho la gracia. Denle a los que no le pueden dar. Ahora, tampoco significa que no estemos dando por aquí y por allá. No. Pero el asunto es ese. Nosotros a veces no concebimos ser personas de gracia. Nosotros nos cansamos. Nosotros de pronto tratamos con un hermano una vez, 2 veces, ya, este man tan cansón, ya dejémoslo ahí. No abunda la gracia en nuestros corazones, pero en Cristo, gracia sobre gracia. Hermanos, si volvemos y corremos a sus pies y le decimos al Señor, perdónanos, y nos perdona. Otra vez. Y por eso nos enseña. ¿Cuántas veces debería yo perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? No os digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Qué es eso? Gracia. Lo que recibimos de gracia, démoslo de gracia. Pero a veces no nos cabe en la cabeza esto de la gracia. No nos cabe. Como alguien dice, gracia tras gracia. Gracia en lugar de gracia. Eso es lo que es simplemente un almacén interminable y redunda, que nunca se acaba de gracia sobre gracia, sobre gracia, después de gracia tras gracia, tras gracia. Después de que esta gracia es movida, hay más gracia.
que llena el vacío de la gracia, nunca disminuye la gracia. Hemos recibido la plenitud de la gracia que Él posee. Gracia en el lugar de la gracia, y en el lugar de la gracia hay más gracia. Bueno, esta forma de redundar es completamente coherente con lo que está diciendo Juan, que nos está dando el Señor y lo que tiene es una provisión de gracia infinita, maravillosa. Por eso es que somos perdonados todos los días, hermanos. Por ejemplo, piense, ¿hace cuánto lo llamó el Señor a usted? Entonces uno dice, bueno, 10 años, pues son 10 años pecando. Porque sí, hace 10 años me llamó, hace 10 años me arrepentí, pero son 10 años que he seguido pecando de una u otra forma, de todas formas no de manera tan descarada tal vez como antes, o puede que sí, no sé, pues no nos conocemos bien para decir algo así, pero sea lo que sea, hemos corrido a los pies de Cristo, le hemos pedido perdón y nos ha perdonado. Vamos rumbo al cielo, vamos rumbo a la gloria. Claro, odiamos el pecado que hay en nosotros, nos carga, es un problema, realmente quisiéramos ya que no tuviéramos ese pecado. Decimos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sufrimos el pecado, nos amarga, nos deprime, nos trae muchos problemas, no queremos el pecado, pero ahí está, ahí está. ¿Y cuál es nuestra única esperanza? La gracia infinita del Señor. La gracia infinita. ¿A qué nos acogemos? A que aquí hay una fuente inagotable de gracia. Esto es maravilloso, amados hermanos, podemos gozarnos plenamente, lo que no significa que sigamos entregándonos en los pecados, porque eso es otro tema, pero podemos gozarnos plenamente, en plena satisfacción por esta bendición tan grande, hermanos, porque el Verbo se hizo carne y esta actividad divina de tomar forma humana para salvarnos, tenía allí esta provisión enorme de gracia a nuestro favor. Es por gracia que somos perdonados. Es por gracia que fuimos perdonados el primer día cuando el Señor nos llamó y creímos. Y es por gracia que nos sigue perdonando todos los días de la vida. No porque lo merezcamos. No podemos caer en el error fariseo. De que ahora como asistimos, entonces le digamos algo al Señor. Señor, gracias porque ahora asistimos, porque ofrendamos, porque ayunamos y no somos como los otros malvados, pensando que es por nosotros, que no somos, no. Es por su gracia. Así que, amados hermanos, esa gracia que debemos acogernos todos los días, pero no solamente para el perdón de pecados, sino para santificación, para ser transformados, para vivir la vida cristiana, para ir paso a paso caminando hacia esta gloria maravillosa que el Señor ha prometido. En segundo lugar, el Verbo provee libertad de la ley. Esto es algo importante. Ahora, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora bien, no es que no había gracia en el tiempo de Moisés. Moisés predicó dos cosas importantes. En su tiempo, él predicó la ley y predicó el evangelio. Al predicar el evangelio en su tiempo, Deuteronomio capítulo 29 y 30, al predicar el evangelio predicó la gracia. Sin embargo, algo muy importante que resalta a Moisés en el Antiguo Testamento fue la ley, que a él se le dio la ley. La ley que de alguna manera, en algunos sentidos, puede ser contraria a la gracia, en algunos sentidos. Entonces, por eso aquí vemos un contraste. La palabra pero dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, ahí viene el contraste,
La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, en el tiempo de Moisés, la gracia era una realidad. Siempre Dios ha mostrado su gracia, porque Dios es así. Dios no puede negarse al mismo. Él es un Dios de gracia, entonces muestra gracia. Y todos los que lo han conocido en cualquier momento saben que es un Dios de gracia. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos vieron la gracia. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues cuando el Señor no los mató inmediatamente. Es más, el capítulo 5 de Génesis nos dice cuántos años vivió Adán. Eso es gracia, porque le dio muchos años para arrepentirse. Ahí estuvo la gracia. No solamente de esa manera, sino que les prometió al Verbo que derrotaría la simiente de Satanás. En los días del diluvio hubo gracia. 8 personas fueron salvadas. En el tiempo de Moisés hubo gracia también. Por ejemplo, cuando Moisés le dijo al Señor que le dejara ver su gloria, leemos esto. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿No les parece que suena igual a Juan? Gracia y verdad, misericordia y verdad. No son lo mismo, misericordia y gracia, pero van de la mano. Aquí leemos grande en misericordia y verdad, pero esta palabra misericordia en hebreo se puede traducir como gracia. Así que, ¿qué le mostró Dios a Moisés? Gracia y verdad. ¿Qué vio Juan en el Verbo? Gracia y verdad. Ahora bien, lo que Juan nos quiere decir aquí es hacer cierto contraste entre la ley y la gracia. Realmente es algo que muchas veces no entendemos con facilidad. Recuerden que es un prólogo, es un resumen, entonces nos toca analizar por qué Juan está mencionando que por medio de Moisés vino la ley, o qué tiene que ver la ley, cuál es la importancia de la ley, etcétera. Ahora, aunque la gracia de Dios siempre se ha estado viendo, el Señor se ha revelado progresivamente. Así que el Señor, en el Antiguo Testamento, le dio a Moisés la ley, que si bien hace parte de todo el plan salvífico, y en ese sentido la ley haría parte de la gracia, la ley no salva. La ley, más bien, sirve para mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón. Si nosotros estudiamos la ley, por ejemplo, si nos ponemos frente a los 10 mandamientos y los leemos en oración, hermanos, lo que va a ocurrir es que vamos a salir acusados. Vamos a salir acusados, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que muchas veces tenemos dioses ajenos delante de Él. Si bien no fabricamos un ídolo, somos una fábrica de ídolos allá adentro. Hemos tomado el nombre de Dios en vano muchas veces. Hermanos que tienen la costumbre a cada rato de decir, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Pues, ¿ay Dios qué? Deje de decir eso. Eso es tomarlo en vano. Hemos violado el día del Señor. Aún siendo cristianos muchas veces. Muchos humanos van para la casa a prender su televisor y hacer cosas que no deberían hacer, en vez de buscar al Señor en su día, como nos lo enseña, que hay un día para sus asuntos. No solamente eso, hemos sido malos hijos, y el mejor de nosotros, el mejor hijo en medio de nosotros, ha violado el 5º mandamiento. Hemos fornicado, adulterado, robado, codiciado, mentido, chismoseado, murmurado. Así que cuando nos paramos frente a la ley, nos damos cuenta de lo que merecemos, que el Nuevo Testamento le llama la maldición de la ley. Esto es, en un resumen muy pequeño, la paga del pecado es la muerte. En Romanos capítulo 10, verso 5, Pablo dice, porque de la justicia que es por la ley,
Moisés escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. ¿Quién ha guardado la ley? Nadie. Nadie puede decir, aparte de Cristo, que ha guardado la ley y que por lo tanto va a vivir, que tiene la vida. No. Todos los hombres piadosos y no piadosos encuentran en esto que nadie puede cumplir dicha ley, nadie puede aparecer como justo o inocente delante de Dios, porque todos hemos violado la ley de Dios de una u otra forma, en pensamientos, en actos, en omisiones. Entonces la ley servía para mostrar que estábamos en pecado. Gálatas capítulo 3, verso 23 dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Moisés tuvo una parte del ministerio maravilloso: traer la ley, la cual nos ilumina y nos muestra que somos pecadores, que estamos condenados, que la ley demanda nuestra sangre. La ley nos dice que somos reos de muerte. Eso fue algo importante, porque con Moisés entonces se le probó al pueblo que somos pecadores y qué es lo que merecemos. El ministerio de Moisés entonces fue un ministerio glorioso, porque trajo esa verdad al mundo. Pero la ley en sí misma nos salva. Entonces, por eso en nuestro pasaje dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vean, estamos hablando de que siendo pecadores y de que la ley, mostrándonos como pecadores y condenados, nos ponía en una situación terrible, mala. Estamos mal ante Dios, pero ahora viene Jesucristo y nos trajo abundantemente la gracia, el perdón de los pecados, la vida eterna, la reconciliación con Dios, la justificación, santificación, la glorificación, todo por gracia, todo por la abundancia de la gracia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la ley demandaba nuestro castigo, pero viene Jesucristo y cambió nuestras vidas, hermanos. Cambió nuestras vidas totalmente. Nunca debemos olvidar eso. Un día como hoy deberíamos estar cantando agradecidos y gozosos, porque mientras la ley estaba diciendo: tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir, Jesús dijo: yo aquí les traje gracia. Yo les traigo perdón de pecados por pura gracia. Sí, ustedes no lo merecen, tienen que morir, pero les voy a dar vida. Les ofrezco vida a todos los que crean en mí, a todos los que se acojan a Jesucristo. Esto es maravilloso. Mire lo que dice Romanos 3:24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, que cuando nosotros nos paremos frente a la ley, en el tribunal de Dios, en ese día glorioso, el día de la ira y el día del justo juicio de Dios, cuando nosotros nos paremos frente a la ley, vamos a oír unas dulces palabras que van a decir: usted es inocente, usted es justo, usted sabe que usted no lo es. Entonces, ¿por qué va a oír eso? Bueno, porque esto es mediante la redención que es en Cristo. Esto es que Cristo, gratis e inmerecidamente, perdona sus pecados, lo reemplaza muriendo Él para que no muramos nosotros. Y de esa manera, entonces nosotros vamos a entrar a la gloria, seremos declarados justos, seremos declarados inocentes en el trono de Dios. ¿Por qué?
¿Porque somos buenos? No, porque el Verbo se hizo carne y vino con una plenitud, vino con una abundancia de gracia para todos los que crean en Él. Qué glorioso, hermanos, es esto. Qué glorioso es esto. El Señor Jesús hizo una obra poderosa, salvífica a nuestro favor. Entonces, por esas cosas, hermanos, nosotros debemos alabarlo, darle la gloria, gozarnos de esta vida, porque aunque sufrimos muchas cosas, esto eclipsa cualquier otra. Debemos agradecerle, adorar al bendito Señor, porque nos trajo gracia, y no cualquier gracia, sino abundancia de gracia. Y miren, los niños, jóvenes, los grandes, que no han creído en el Señor, que están escuchando esta provisión divina, esta provisión que trajo el Señor Jesús. Mire, es verdad que usted es pecador también, usted también merece el infierno, pero aquí está Jesucristo ofreciendo salvación, que el que crea en Él y se arrepienta de sus pecados, no va a ser salvo porque sea bueno o porque es un niño y los niños no se pierden, no. Será salvo por la gracia de Jesucristo. Por eso, vengan a Él, crean en Él, y los niños, desde niños, crean en Él. Así que qué bendiciones, hermanos, trajo el Verbo cuando se hizo carne. En tercer lugar, el Verbo provee el verdadero conocimiento de Dios. Note que nos dice que es lleno de gracia y de verdad. Ahora nos dice que Moisés trajo la ley, pero el Señor Jesús trajo la gracia y la verdad. Sigue resaltando la verdad, la verdad, la verdad. Ya en el sermón anterior les dije que es la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de cómo este mundo ha definido mentirosamente todas las cosas. Así el Señor nos define todo. Pero especialmente tiene que ver con la verdad de Dios, el conocimiento verdadero de Dios. Miren, todas las religiones falsas son intentos fallidos de conocer a Dios. Intentos fallidos, porque realmente son inventos, son hombres inventando quién es Dios, ¿sí? Y entonces en ese proceso han inventado cosas horribles que hoy en día nos parecerían trágicas y nos parecerían crueles, como por ejemplo en la religión hinduista, que se decía que si el marido moría, la mujer quería morir quemada. Imagínense. ¿Cuál de las esposas aquí piensa algo así? Si mi esposo muere, yo quiero morir quemada. Unas locuras, ¿no? Pero usted lo ve en la Biblia. Sacrificaban sus hijos a Moloc, mientras que ese ídolo tenía los brazos estirados y fuego prendido, ponían a los bebés aquí para que fueran quemados, ofreciéndoselos a ese falso Dios. Entonces, como que entre más cruel y malo era el inventor de esa religión, así mismo era la religión. Han inventado dioses, han inventado ritos, han creído conocer a Dios, pero es una mentira. Han fracasado en eso. Todo intento por construir un camino a Dios con técnicas humanas va al fracaso. Porque son esfuerzos humanos para llegar a algo tan grande que los sobrepasa por mucho. Muy por encima de ellos, que no pueden comprender, ni ver, ni conocer. En cambio, ¿qué hizo el Verbo? El Verbo se hizo carne y trajo esta provisión maravillosa de la verdad acerca de quién es Dios. Se hizo carne, habitó entre nosotros y nos reveló quién es Dios. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es una provisión maravillosa también, hermanos, y es algo glorioso, y es algo que, por ejemplo, a nosotros como cristianos nos debe traer tranquilidad, porque nosotros sabemos de qué fuente viene
lo que se nos está diciendo. Miren, todas las religiones dicen que tienen la verdad, pero nosotros tenemos aquí una fuente fidedigna que nos hace precisamente estar tranquilos. Miren, nadie puede conocer a Dios aparte del Verbo. Nadie lo puede conocer porque empezando que nadie lo ve, nadie lo puede ver, nadie lo puede ver. En el Antiguo Testamento, las personas que vieron una teofanía, una aparición de Dios o algo por el estilo, fue primeramente de voluntad divina, fue una revelación divina. No fue que alguien pudo ir hacia allá, no, fue que Él quiso venir para acá. Eso es la revelación, de aquí para allá nadie puede. Nadie puede, estamos limitados por nuestros sentidos y estamos limitados especialmente por el pecado. Nadie ha visto a Dios, nadie conoce a Dios por sí mismo o aparte de la revelación. Nadie pudo antes de estas cosas, ni podrá conocer a Dios por sí mismo. Y aún nosotros, ojo, hoy conocemos a Dios. Y lo que conocemos de Dios es lo que Dios nos ha querido revelar, y si no fuera así, también tendríamos esta imposibilidad. En Job se hacen unas preguntas verdaderas, por ejemplo, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y aunque esto hace parte de una argumentación errónea que estaban haciendo por acusar a Job, esto es verdad. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? No podemos. Por nosotros mismos no podemos. Los hombres de Dios en la Biblia que pudieron ver algo de Dios, lo pudieron ver porque Dios se reveló a ellos. Como Moisés, que le dio Dios la ley a él, que él pudo hablar cara a cara con Dios. Y sin embargo, Moisés nunca vio a Dios verdaderamente, sino algunas cosas que el Señor quiso mostrarle, o algunas apariciones a través de las cuales Él quiso mostrarse. Solamente vio lo que Dios quiso que viera y parcialmente. El hombre no puede hacer tal cosa, y los hombres de la Biblia tampoco pudieron hacer tal cosa de ver a Dios. Sin embargo, hay alguien que sí conoce a Dios perfectamente. Hay alguien que le ve realmente cara a cara. Hay alguien, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Ahí la razón de su perfecto conocimiento. Jesús nos puede traer el perfecto conocimiento acerca de Dios porque Él lo ve cara a cara, porque es su Hijo, porque ha estado con Él por toda la eternidad, porque sabe quién es perfectamente. Así que el Señor Jesús tiene un conocimiento perfecto o la plenitud de la verdad, y por eso está lleno de verdad y por eso debe ser oído por nosotros. Porque todo lo que el Señor Jesús dice es la verdad acerca de lo que está diciendo. Lo conoce. ¿Quién es el que lo conoce? El unigénito Hijo. Es alguien que tiene una relación especial con Él. Le puede conocer tan perfectamente porque es su Hijo unigénito. Noten que siempre hemos dicho que, por ejemplo, los que mejores se conocen son en la familia, ¿cierto? El que mejor lo conoce a usted es el familiar que vive con usted. Ese lo conoce, ese sabe verdaderamente quién es usted. Y aquí tenemos esa misma idea. El Señor Jesús conoce al Padre perfectamente porque es su Hijo unigénito. Tal relación tan especial hace que Él conozca perfectamente al Padre. Ahora, no solamente la relación, sino ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Hijo unigénito? Está en el seno del Padre. Por esta expresión entendemos entonces una relación tan íntima. Cuando hablamos del seno de Dios, no nos estamos refiriendo tanto a un lugar, pero sí nos quiere enseñar la relación tan especial. Figuradamente, estar en el seno de Dios es estar en su pecho. Es permanecer tan cerca como si estuvieran abrazados todo el tiempo, o como si el Señor estuviera recostado
en el pecho de su padre todo el tiempo. Lo que nos quiere decir es que tiene una relación supremamente cercana con Dios. ¿Y quién otro tiene una relación con Él de esa manera? ¿Quién? ¿Cuál ser humano tiene una relación con Él tan cercana y tan especial? ¿Quién? Por ejemplo, si pensamos en las sectas, si pensamos en las falsas religiones, miren, acá hay un argumento poderoso. El argumento de que Jesús es el único que está ahí, en el seno del Padre, y que puede darnos a conocer perfectamente al Padre. Por estas razones tan profundas y concluyentes, Él, el Verbo, es quien puede dar a conocer a Dios de manera perfecta, porque es su Hijo unigénito y porque está en su seno. Es decir, esto nos enseña, hermanos y amigos, que la versión de Jesús de Dios no es una versión más de Dios, es la verdad, es la versión fidedigna, porque ha estado con el Padre toda la eternidad, porque comparte su misma naturaleza, ya que es Dios mismo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, podemos conocer a Dios de manera más clara por Jesucristo, por su obra, por sus palabras, por sus acciones. Podemos conocerlo mejor por todo lo que hizo el Señor, porque Él vino a mostrar al Padre. A la luz de esto, hermanos, podemos descansar frente a los ataques de las sectas y enemigos que nos quieren tratar de hacer dudar en Jesucristo y más bien afianzar nuestras almas en que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitan nuestras almas. Gracia abundante, libertad de la ley y el conocimiento salvífico de Dios. Mostrarnos perfectamente quién es Dios. Por eso, solo necesitamos a Jesucristo. Solamente necesitamos a Jesucristo. Y necesitamos conocerle. Y necesitamos acercarnos más a Él. Y necesitamos estudiar lo que dicen las Sagradas Escrituras de Él y ver sus milagros. Y ver sus razones de por qué hacía o no hacía algo. Y ver también sus enseñanzas, cuando dijo quién era el Padre. Necesitamos a Jesucristo. La iglesia necesita a Cristo para tener esta abundante provisión, hermanos, y gozarnos en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si hemos de mantenernos firmes en la doctrina, por ejemplo, si hemos de estar firmes y no desviarnos, necesitamos a Jesucristo. Y todo el que realmente piense en su alma, todo el que realmente piense en la salvación, en el perdón de pecados, en la vida eterna, en acercarse a Dios, lo que necesita es a Jesucristo. Así que, hermanos, estas palabras, este prólogo, nos acercan a Él. Acerquémonos nosotros también. Adorémoslo, agradezcámoslo, escuchémoslo y vivamos para su gloria.